ayúdame. Quiero ver lo que tú ves en mí. Respóndeme, esta vez no tengo a dónde ir. Y nunca fue mi intención no mirarme de la manera que tú a mí me ves. Hoy necesito volver a escucharte, que me recuerdes que todo estará bien. Veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa, me veo bonita, me veo feliz, me veo feliz. Ajá. Recuérdame, en los días malos siempre estás aquí. Y ya lo sé, que yo soy lo más valioso para ti. Y nunca fue mi intención no mirarme de la manera en que tú a mí me ves. Hoy necesito volver a escucharte, que me recuerdes que todo va a estar bien. Veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa, me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa, me veo bonita, me veo feliz. Así es, chicos hermosos, nos tenemos que ver felices, sea cual sea la situación que estamos pasando en nuestra vida. Siempre dicen que delante de un rey todos los súbditos deben de estar contentos, porque el rey es el que gobierna, es el que sustenta a todo su pueblo, el que se preocupa porque no les falte nada a su pueblo. Y nosotros teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo es nuestro Señor Jesucristo, pues no tenemos más que estar contentos, sea cual sea que sea la situación que estemos viviendo cada quien en la vida, porque sabemos que nuestro Rey tiene el control absoluto de todo y que todo va a estar bien. Eso es lo que debemos de pensar diariamente. Y bueno, aquí estoy de nuevo. Ya estamos en el video número 53. Qué rápido se pasa esto. Y hoy tenemos otras historias de hombres y mujeres de la Biblia. En esta ocasión van a ser varios hombres. Vamos a hablar de un profeta llamado Micaías, el rey Usías, otro rey que era un rey pagano llamado Ciro de Persia, y Esdras, un sacerdote. ¿Por qué tantos? Porque todas estas historias están entrelazadas, están muy interesantes y tenemos mucho que aprender de ellos. Y bueno, en las historias que vamos a ver hoy se encuentran en el segundo libro de Crónicas.
y la otra sería en el libro de Esdras, la del final. La continuación del libro de Primera de Crónicas es un paralelo con Primera y Segunda de Reyes, pero ignora virtualmente el reino del norte, que lo formaron las 10 tribus de Israel. ¿Por qué los ignoró? Por la idolatría y la obstinación a desconocer el templo de Dios en Jerusalén. Recordemos que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la única referencia sagrada de Dios era el templo que se había construido en Jerusalén, la tierra que Dios les había prometido a su pueblo al sacarlos de Egipto, de tierra de paganismo, de idolatría y de esclavitud. Mientras el libro cuenta la historia de la nación que cayó cada vez más hondo en su alejamiento de Dios y las consecuencias terribles de la apostasía, se enfoca particularmente en los reyes que siguieron el ejemplo piadoso del rey David, tanto en sus vidas personales como en sus reinados. 5 reyes sobresalen por haberse propuesto limpiar a la nación del culto idolátrico. El libro de Segunda de Crónicas habla extensamente de los reformadores que en los videos pasados vimos. Por ejemplo, vimos la historia del rey Asa, del rey Josafat, de Joás, de Ezequías y de Josías, que fue el último video pasado. El templo y la adoración verdadera son temas centrales del libro de Segunda de Crónicas y se constituyen en un reflejo de una nación cuyo culto era a Dios y hace posible su misma supervivencia. El libro comienza con la construcción gloriosa del templo de Salomón y concluye con el edicto del rey Ciro, que permite a los judíos volver a su tierra y reconstruir su templo. Este templo estaba arruinado por más de 400 años, después de la apostasía y el avivamiento, y también fueron temas recurrentes en este libro. Se demuestra que Dios seguirá cumpliendo sus propósitos en toda la humanidad, incluso cuando su propio pueblo se revela o se aleja de él. Comencemos con la historia de Micaías. Un día fue Josafat con Acab y se pusieron a decidir si sería bueno ir a la guerra contra sus enemigos. Y Josafat le dijo al rey Acab: mejor preguntémosle a un profeta de Dios. Todos los profetas, al escuchar esto, querían dar su respuesta de que sí podían ir a la guerra en contra de sus enemigos. Todos opinaron, los que se decían profetas, pero recuerden que los profetas de Acab pues no eran profetas de Dios, ¿verdad? Ahora, todos los consejeros del rey Acab y los profetas falsos decían: sí, claro, vayamos a la guerra, Dios les va a dar la victoria. Pero Josafat, al escuchar tanta voz entusiasta, tuvo sus dudas y le preguntó al rey Acab: ¿no habrá algún otro profeta que hable con la verdad de parte de Dios? Entonces Acab, molesto, contestó: pues sí lo hay, se llama Micaías, pero este profeta nunca me profetiza ninguna cosa buena. Pero aún así mandó traer el rey Acab a Micaías. Micaías, en cuanto recibió la orden del rey Acab que se presentara en el palacio, la Biblia nos dice que se puso a orar a Dios pidiéndole que tuviera misericordia de él, que por favor le diera un mensaje bueno para el rey Acab, para que no se enojara con él, pues siempre Dios le mandaba decir palabras muy duras. Pero Dios dijo que si iban a la guerra, iban a perder y serían sus ejércitos dispersados. Acab le confirmó a Josafat la vez que le dijo: nunca me profetiza algo bueno. Pero como los demás profetas ya les habían entusiasmado de ir a la guerra y que regresarían victoriosos, estos reyes ignoraron a Micaías. Y además Acab le lanzó una sentencia sobre el pobre profeta
diciéndole a los guardias: aprésenlo y denle de comer pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. El profeta Micaías nunca tuvo miedo de transmitir la palabra de Dios tal como Dios se la diera, por muy dura que fuera para los oyentes. En esta ocasión, todos los demás consejeros del rey instaban a Micaías para que diera palabra de ánimo al rey malvado de Acab. Pero Micaías no tenía ninguna intención de ablandar el mensaje que ya le había dado Dios. Y esto fue lo que declaró, tal como Dios se lo dio, y dijo Micaías: vive Jehová, que lo que Dios me dijere, eso hablaré. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 13. Sin importar lo que otros quieran que proclamemos acerca o de parte de Dios, nosotros debemos de mantenernos fieles y decir lo que Dios nos manda decir. Siempre, primero que a nadie, debemos de escuchar atentamente a aquel que nos dé el mensaje y luego transmitirlo con la precisión y fidelidad. ¿Cómo adquirimos la valentía para hacer tal cosa? Si llegamos a experimentar de verdad el amor de Dios, no tendremos temor de proclamar su palabra. Como dijo el apóstol Juan cuando escribió que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Esto está en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Esta historia terminó mal para los reyes que no quisieron acatar el consejo del profeta de Dios. Acab fue muerto en batalla, y la Biblia dice que el rey Josafat clamó a Dios, y por esa misericordia de Dios hacia Josafat lo salvó y vivió para contarlo. Desgraciadamente el pueblo de Israel fue derrotado, pero supongo que el profeta Micaías salió de la prisión cuando vieron que él había dado el mensaje verdadero y que si lo hubieran escuchado no hubieran enfrentado tan terrible derrota. La enseñanza que nos deja esta historia es que nunca temamos a dar la palabra de Dios. Hay que seguir los lineamientos lo más apegado a las escrituras originales, y lo demás no importa. En gustos se rompen géneros, pero la palabra de Dios no es un buffet, no está a prueba, tampoco es para quien le guste o no le guste. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta la médula de los huesos y parte el alma en dos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso a veces la palabra de Dios se siente tan dura, pero así, tal cual es, la tenemos que entregar. Esto está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si al que escucha nos enteramos que no le gustó cómo dimos, eso no debe ser relevante para nosotros, porque estamos cumpliendo el llamado de Dios. Y existen miles de profetas y predicadores o maestros para todos los gustos. Lo importante es que cada uno haga lo mejor que pueda para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, que es entregar la palabra de Dios a todas las personas, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a pasar a otra historia. Esta es la historia del rey Uzías. Está en 2 de Crónicas capítulo 26, versículo del 16 al 23. Uzías fue un rey del reino de Judá y comenzó a reinar a los 16 años de edad. El rey Uzías, llamado también Azarías, fortificó Jerusalén, afianzó el ejército y expandió los recursos de la ciudad, todo en obediencia al Señor. Tristemente fue que lo hizo solamente en los tiempos del profeta Zacarías, al igual que Joás, mientras tuvieron un consejero piadoso que les hiciera rendir cuentas, se mantuvieron fieles, pero nunca se comprometieron totalmente con el Señor.
Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo del 1 al 7. El orgullo de Usías lo condujo a su ruina y le hizo perderse de la bendición de Dios. Cuando nos apoyamos en nuestras propias fuerzas para combatir el pecado, créanme que no vamos a lograr nada. Nunca se puede llegar a la meta o tendremos asegurada una derrota por hacerlo en las fuerzas humanas. Al fin y al cabo, todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios termina convirtiéndose en cenizas. Un buen ejemplo de este principio fue el rey Usías de Judá. Usías fue un gran reformador y un guerrero fiero que disfrutó de grandes éxitos mientras persistió en buscar a Dios. Este rey podría haber podido gozar de toda una vida de victorias si hubiese mantenido su enfoque en Dios. Tristemente, Usías volcó su atención en todo lo que había logrado y cayó presa de su orgullo. El resultado predecible fue que su conducta se corrompió y le fue infiel a Dios. Este rey se dejó alterar a tal punto por su orgullo que creyó que podía estar por encima de las leyes de Dios, y entró un día al templo para hacer algo que en aquel entonces estaba absolutamente prohibido por la palabra de Dios, para cualquiera que no fuera sacerdote. Esto está en el Éxodo capítulo 30. El Señor hirió al rey Usías con la lepra por usurpar las labores exclusivas de los sacerdotes y profanar con su desobediencia el templo. Además, adelante sufrió una muerte trágica a consecuencia de su pecado. El orgullo puede llevarnos a lugares donde no nos compete estar y destruirnos en cuestión de poco tiempo. Si queremos andar con Dios, debemos de escuchar cuando Él nos diga que seamos humildes y que obedezcamos. Nuestras pruebas más grandes casi nunca vienen durante tiempos de debilidad o de tragedia, sino en tiempos de prosperidad y de éxito es cuando vienen esas pruebas más grandes. Pero porque el orgullo puede arruinar hasta los más grandes hombres o mujeres, a cualquiera. Es más fuerte el orgullo que cualquier arma de guerra jamás inventada, y a Satanás lo sabe y le encanta usarlo. Usías sabía que no le correspondía entrar al templo y realizar un oficio exclusivo de los sacerdotes. Creyó falsamente que como era rey, podía hacer como él quisiera y podía ponerse por encima de las leyes de Dios. Pero el Señor es muy claro con las leyes de su gobierno. Él es santo, pero también es justo, y nunca tendrá por inocente al culpable. Proverbios capítulo 18, versículo 13 dice que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esto significa presunción, engreimiento o soberbia, que provocará vergüenza y deshonra pública. Entonces, lo que se paga por ser una persona orgullosa es algo muy terrible, chicos, ¿verdad? Por ser presunciosos, ¿verdad? Se vivirá oprobio, que esto es vergüenza o deshonra pública. ¿Sí? Esto es lo que provoca lo que es el engreimiento. Y eso sucede cuando uno como que cree que ha logrado muchas cosas, ¿no? Y se empieza a enorgullecer de lo que uno ya logró, de lo que uno ya tiene. Mas Dios siempre nos está recordando que nosotros somos una vasija de barro y que solamente por su misericordia y por su gracia es que nosotros podemos ser instrumentos en sus manos y alcanzar victorias. Por nuestras propias fuerzas nada se puede lograr, ¿sí? Entonces tampoco nadie puede pasar por encima de la palabra que el Señor ya nos dio. El Señor dio palabra y dio mandamientos, y solo hay unas cláusulas por ahí
donde podemos apoyarnos a veces cuando cometemos algún error, pero por lo regular la palabra tiene que ser recta y tiene que ser lineal, al pie de la letra, ponerla por obra para que no venga reprensión. La misma palabra trae reprensión, ¿sí? Entonces es algo muy terrible. Ahora vamos a comenzar a ver lo que es el libro de Esdras, que está enseguida del libro de Segunda de Crónicas. Este muestra cómo Dios cumplió sus promesas de hacer volver a su pueblo a la tierra prometida tras 70 años de exilio. Por supuesto, en el segundo éxodo del pueblo de Dios, ahora desde Babilonia, es mucho menos dramático que cuando Moisés lo sacó de Egipto, porque ahora solo un pequeño remanente optó por irse de Babilonia. Babilonia bíblicamente representa el mundo, al igual que en el tiempo de Moisés, Egipto también representaba al mundo. El libro de Esdras relata la historia de dos retornos desde Babilonia a la tierra prometida. El primero fue realizado por la dirección de Zorobabel, que era sumo sacerdote de la dinastía de descendientes de Aarón, y Aarón era hermano de Moisés, como ustedes ya lo saben. Ahora Zorobabel fue para comenzar a reconstruir el templo. Si queremos reconstruir a una persona, una familia o un pueblo o nación, se debe de comenzar por levantar el templo de adoración a Dios en cada individuo, en cada familia o nación. Ese es el orden establecido que nos enseña la Biblia. Si nosotros queremos reconstruir una ciudad que está en corrupción desde otro ángulo, por ejemplo, por el ángulo psicológico, ¿sí?, no se va a poder. La ciudad va a seguir en corrupción. Si queremos levantar una ciudad, reconstruir una ciudad desde el ámbito de negocios, de algo material, de ganancias, tampoco no se va a reconstruir esa ciudad, sino que primeramente se reconstruye el templo. ¿Cómo se reconstruye el templo? Volviendo a la obediencia y adoración a Dios. Pues cuando la gente vuelve su mirada hacia Dios y vuelve a obedecer sus mandamientos, es cuando su familia se comienza a componer. Y si cada familia que forma una colonia y cada colonia que forma una ciudad hiciera eso, todo esto sería diferente, tendríamos una tierra diferente. Esa es la clave, ¿sí? La constitución de varios países siempre traen mucho de lo que es la palabra de Dios, de cómo Dios dicta las leyes para que se lleven a cabo. Por ejemplo, el no matarás, ¿verdad? Entonces hay una reprensión si algún individuo asesina a otra persona, los meten preso. Entonces todo esto viene basado desde las escrituras sagradas, lo que es la palabra de Dios. Entonces si cada persona cumplimos con los mandamientos de nuestro Señor, conociéndolos y conociendo a nuestro Dios, nuestro mundo cambiará, ¿sí? Entonces eso es importante. Ahora en Esdras capítulo 1 versículo 6, al Señor le place bendecir lo que le ofrecemos a Él de manera voluntaria. Esto es parte de la adoración que le debemos a Dios. Por eso la Biblia nos aconseja dar, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno debe de dar como propone en su corazón, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el segundo retorno fue bajo el liderazgo de Esdras, para restaurar la condición espiritual del pueblo. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entre ambos relatos de los dos retornos del pueblo de Dios a Jerusalén existe un lapso de casi 60 décadas.
Estamos hablando de 600 años para que hubiera una reconstrucción del pueblo. Tiempo en que una mujer llamada Esther llegó a ser la reina de Persia. Esdras cuenta una historia maravillosa de redención y liberación, y también nos muestra que podemos contar con la palabra de Dios en toda circunstancia, sin importar cuál adversa parezca esa circunstancia. 150 años atrás, Dios había predicho a través del profeta Isaías la llegada de un hombre que liberaría a los judíos del cautiverio, y ese hombre fue el rey Ciro. Entonces los habían capturado los babilonios al pueblo de Israel, los llevaron esclavos y todo eso, pero ya había declarado Dios que los iba a libertar. ¿Por quién? Por un rey de Persia, ¿sí? Quien en poco tiempo después derrotara a los babilonios y decretara que los judíos tendrían permitido regresar a su patria. Hace más de 2500 años, el pueblo de Dios vio con sus propios ojos que podía contar con el Señor para cumplir todas sus promesas que Dios les había dado. Nosotros también podemos contar con las promesas que Dios mismo nos ha dado a través de la Escritura, porque si Dios lo dijo, podemos contar con ello. Esdras resalta el poder y la confiabilidad de la palabra de Dios. En el primer versículo del libro del autor nos dice que los acontecimientos del momento se dieron en cumplimiento de las promesas de Dios. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y la primera ola regresaran a Jerusalén después del cautiverio babilónico entre el año 538 y 537, años antes de que naciera Jesucristo. Y bueno, pues entonces estamos viendo el libro de Esdras. Esdras era un sacerdote. Y ahora vamos a ver la historia del rey Ciro. Dice Esdras 1 al 4. Ciro era rey de Persia. No era del pueblo de Dios, pero dice la Biblia que la palabra de Jehová despertó el espíritu del rey de Persia. Esto nos enseña cuán todopoderoso es nuestro Dios. Dentro de la misericordia de Él, la Biblia nos enseña que toda la humanidad va como dormida a su destrucción por el pecado que reina en el mundo. Y por eso la ardua tarea del Espíritu Santo es despertar a la más grande masa de la humanidad para que la entreguen la vida a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y así Él los pueda salvar. Así que con este libro de Esdras nos damos cuenta que Dios puede despertar a cualquier persona, aunque no sea de su pueblo escogido. O sea, toda la humanidad va como dormida, va como muerta espiritualmente, sin darse cuenta que el pecado los lleva a la destrucción. Y el Espíritu Santo tiene que venir, tiene que dar el soplo divino para que la persona despierte en el Espíritu y pueda aceptar el Evangelio, o pueda entregarle la vida a Cristo, o pueda arrepentirse de sus pecados y darse cuenta de que iba mal en un mal camino, ¿sí? Cualquier persona que Dios quiera puede que haga su voluntad. Por eso debemos sentirnos tan agradecidos, porque Dios nos ha despertado de la inconsciencia del pecado y nos ha hecho vivificar nuestro espíritu con su Espíritu Santo, y además adoptados como hijos suyos. Hombres poderosos y conquistadores implacables vienen y van, y se van imponiendo su voluntad sobre todo aquel que encuentran a su paso. Pero la Biblia nos recuerda que la única voluntad que importa es la del Señor. Mientras el decreto del rey Ciro de Persia envió a Esdras de vuelta a Jerusalén, la Biblia deja en claro que él hizo únicamente lo que Dios le motivó a hacer para que se cumpliese la palabra de Dios. El espíritu de Ciro
rey de Persia, hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. Esto había sido profetizado con exactitud más de un siglo antes por el profeta Isaías, quien llamó a Ciro el ungido de Jehová. Isaías 41:1 también le llamas el pastor. Isaías dijo que el rey haría todo lo que el Señor le había mandado hacer, y Dios dijo acerca de este rey que aunque no me conociste, Dios gobierna todo, incluidas las naciones y los reyes paganos. Proverbios 21:1 dice que el que usa a cualquier persona que Dios quiera para sus propósitos. Y el Señor tiene autoridad para generar cualquier tipo de circunstancias necesarias a fin de cumplir sus propósitos y sus promesas a su pueblo. Por tanto, confiemos siempre en su mano poderosa. Aunque el pueblo había sido testigo de la devastación de su nación, podían aferrarse a las promesas divinas de enviar a Ciro para ayudarles a regresar a su tierra prometida y reconstruir su amado templo. Dios haría lo posible de lo imposible, así como despertó el espíritu de Ciro para actuar a favor de su pueblo, también puede actuar en los corazones de aquellos en puestos de autoridad sobre usted para su beneficio, porque Dios es soberano y actúa en respuesta a sus oraciones de fe y de obediencia. Dios no solo mueve a incrédulos para que actúen a favor de nosotros, sino también despierta los espíritus de aquellos en su pueblo que por circunstancias del pecado en este mundo se encuentran dormidos. Pero Dios los despierta para que realicen acciones específicas para bien de su reino. Andar en el Espíritu de Dios es andar en obediencia a las indicaciones iniciales de su Espíritu. La Biblia nos enseña que toda palabra que viene de Dios tiene un propósito y que siempre al llegar la palabra a nuestros oídos, a nuestro espíritu, la palabra misma forma en nosotros el querer como el hacer la perfecta voluntad de Dios. Y así somos parte de un plan que Dios ya tiene preparado para toda la humanidad. Por eso las cosas que a veces uno pide no llegan en el momento, así como uno quiere que lleguen mañana. El alma siempre lleva prisa, pero el espíritu no, porque el espíritu va acomodando todas las circunstancias y todas las cosas para que la palabra caiga en el momento preciso y que todo esté alineado a la voluntad de Dios, porque todo tiene un propósito. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía planes para cada uno de nosotros, y esa debería de ser nuestra oración diaria, de pedirle al Señor que se cumpla su voluntad en nosotros y el propósito que tiene con nosotros, que lo podamos llevar a cabo. Esdras es un gran ejemplo de lo que puede lograr un individuo o una nación si se compromete a aplicar la palabra de Dios a su vida. El rey persa Artajerjes dio permiso a Esdras para que viajara a Babilonia, a su tierra ancestral en Jerusalén, tal como lo había hecho el rey Ciro. Entonces, después del rey Ciro vino otro rey llamado Artajerjes, que más adelante vamos a ver también la historia, en la historia de Esther. Ahí viene este rey y vamos a ver lo que él hizo. Pero en este caso, en este momento, Artajerjes está dando la autorización para que otro grupo de personas, de israelitas, regresen a Jerusalén, que es la tierra donde estaba el templo. Dios inclinó el corazón del rey Darío de Persia hacia los israelitas. Aunque a veces puede parecer que las personas en autoridad actúan sin rendir cuentas a nadie, en últimas son responsables a Dios. Y nadie puede frustrar sus buenos propósitos si el Señor elige a un rey pagano para hacer su voluntad. Él inclinará el corazón del rey a todo lo que quiera para que haga lo que le agrade.
Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiera el Señor lo inclina. Como sacerdote piadoso, Esdras se sintió en la obligación de mejorar la condición espiritual del remanente de su pueblo y trabajó con diligencia para llevar a cabo varias reformas religiosas y espirituales entre sus desalentados compatriotas. La vida de Esdras demuestra la importancia de no conformarse solo con aprender y conocer la palabra de Dios, sino también de aplicarla cada quien en su vida. Dios lo había colocado en una posición de autoridad y por eso Esdras hizo todo lo que pudo para transmitir a otros lo que había aprendido en su propio estudio de las Escrituras. Esdras no fue un simple oidor de la palabra de Dios, sino que también fue un hacedor eficaz y totalmente comprometido de la misma manera para que otras personas también se comprometieran a poner por obra la Escritura. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores, enseñándose ustedes mismos. Obedezcan la palabra de Dios, y obedecerla no siempre será fácil. Muchos de sus mandatos requieren sacrificios y esto hasta sufrimientos a veces. Esto fue cierto para aquellos en la comunidad judía que confesaron a Jesús como su Salvador. Tuvieron que dejar sus hogares y sufrir persecución por su testimonio. El Señor entiende la dificultad implícita en someternos a Él, pero de todas maneras Dios nos llama a obedecerlo y dejar que Él se encargue de las consecuencias por nuestra obediencia. Hay que aplicar sus principios a nuestra vida, porque esa es la única manera en que hallaremos victoria verdadera sobre el pecado y la muerte en él. Esdras sabía que el pueblo que había vuelto a Jerusalén se encontraba en un estado de apatía espiritual y rebelión terrible. Por eso quiso ir a Jerusalén para mostrar cómo debe de obedecerse la palabra de Dios mediante la enseñanza de su ley. Esdras tenía un propósito concreto y se fijó prioridades que lo ayudarían a cumplir el plan de Dios para su vida. La madurez espiritual requiere preparación espiritual. No es algo que sucede al azar. Si queremos crecer en Dios, debemos de buscarla a través del estudio bíblico y la oración, y dejar que Él nos enseñe sus caminos. El rey no le concedió a Esdras todas sus peticiones porque se le haya ocurrido de repente, sino porque lo había observado por un tiempo y reconoció como un hombre con sabiduría que viene del cielo. Esto nos enseña que nuestra conducta en la vida sí importa, porque aún sin saber estamos impactando este mundo y muchas personas están al pendiente de nosotros y otros solo están observando si realmente nuestra fe es real o somos hipócritas. Proverbios capítulo 14:35 dice: la benevolencia de los reyes o personas en autoridad son para con los servidores entendidos, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Esdras entendió que para dar un testimonio válido ante el rey Artajerjes, el pueblo debería de poner su fe en acción. Tenía que actuar conforme a lo que afirmaban creer. Y así también cuando el Señor nos llama a servirle, debemos de creer que Él proveerá para nosotros también, y debemos de orar y oír la voz de Dios, estar atentos a sus requisitos esenciales para andar en armonía con Dios. Eso es andar en comunión con Dios, obedeciéndole y haciendo lo que el Señor quiere que se haga. El libro de Esdras termina con la expulsión de las mujeres extranjeras.
Esdras tenía la cultura de la oración. ¿Habría llegado sano y salvo a Jerusalén sin esa cultura? ¿En el trayecto le habrían atacado ladrones o habría sido preso por enemigos si no hubiera puesto de rodillas ante el Señor? Esdras no quiso arriesgarse, por eso libró y ganó estas batallas por adelantado en la oración. Al regresar a su tierra se dieron cuenta que la maldad y la inmundicia del mundo no se había apartado de ellos. ¿Por qué razón? Porque los hombres se habían casado con mujeres extranjeras llenas de idolatría y otras diferentes culturas. El pueblo se había estado casando con mujeres paganas y aceptando sus prácticas religiosas e idolátricas, provocando así la ira de Dios en contra de ellos. Tal desobediencia irreverente a la palabra de Dios, sobre todo a sabiendas de que las consecuencias del pecado son tan duras, debería de angustiarnos a todos por igual, porque la desobediencia trae destrucción y debería de llevarnos a la confesión y al arrepentimiento por las transgresiones a la palabra de Dios. Aún en el juicio de Dios, Dios se complace en mostrar misericordia, pero debemos de tener cuidado de no abusar de esa gracia, sino agradecerle por ella y obedecer su palabra con un corazón agradecido, motivados por el amor y la devoción. ¿Quién puede medir el gran amor de Dios? A pesar de nuestra rebelión y pecado, Él no nos deja de bendecir. Él no deja de bendecirnos con esperanza y perdón. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted derrama su corazón en confesión y arrepentimiento genuino, ¿cómo le responde Dios? Él dice que usted ha sido completamente perdonado y le recuerda cómo el sacrificio de Jesús en la cruz pagó el castigo por todas sus transgresiones. Dios mismo declara que usted ha sido justificado, por tanto, ya no es culpable ante los ojos de Dios. El Señor entiende sus luchas y quiere que usted encuentre victoria en ellas, no que siga sintiendo vergüenza a causa de ellas. El Señor es misericordioso y amoroso, razón por la cual usted tan pronto confiesa y se arrepiente, es absolutamente perdonado. Sin embargo, nunca debemos de dar por sentada su gracia sin alabarle continuamente por amarnos y obedecerle de todo nuestro corazón. Oremos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, pues Dios no es Dios de confusión, sino de amor. Gracias, Padre, porque tú has estado y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos a poner por obra tu voluntad y a seguir el lineamiento de tu palabra. Gracias por ayudarnos a vencer nuestras luchas con las atracciones de este mundo. Pero tú eres mayor que todo eso y nuestro corazón te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, ustedes saben, no me puedo despedir sin dar la oportunidad. Si a este video lo ve alguna persona que nunca ha entregado la vida a Jesucristo, este es su momento. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy, Padre, aquí hay muchas personas que al ver este video darán ese paso tan importante en sus vidas, el arrepentimiento y el decidir entregar su vida a Cristo. Si tú eres una de esas personas que quieres entregarle tu vida a Jesucristo, por favor, haz esta oración conmigo. Dile en oración al Señor: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida.
Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados desde que nací en esta tierra. Te pido que los quites de mí y los eches hasta el fondo del mar, como dice tu palabra. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo y murió y resucitó para que yo tenga vida eterna. Después de esta vida pueda también ir a vivir con ustedes. Señor, dame de tu Espíritu Santo para que me ayude y mantenga en el camino hacia el cielo. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si usted dice esta oración por primera vez, yo lo felicito. Y también le pido de favor que si tiene una Biblia en casa, lo comience a leer. Le recomiendo leer el libro del Evangelio de Juan, que está en el Nuevo Testamento. O también puede leer los proverbios que dan sabiduría. Y leer la Biblia como usted guste. También hacerle notar que nosotros creemos que usted ha nacido de nuevo. Y esto es una obra que hace Dios. También creemos que el Espíritu Santo desde hoy está dentro de usted. Por lo tanto, hay que alimentarnos espiritualmente. Y el alimento espiritual es la palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, no deje, así como tiene que comer comida para mantener su cuerpo, no deje de leer su Biblia para que sea alimentado también espiritualmente y que Dios le pueda revelar los siguientes pasos a seguir. Y bueno, yo quiero bendecirlos a todos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que han visto este video y también las que han decidido entregar su vida a Jesucristo, nuestro Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven sobre ellos y séllalos con tu amor. Espíritu de Dios, límpialos de toda iniquidad y de toda maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto tu reino para ellos y que desde hoy en adelante, Jesucristo bendito, estarás con ellos todos los días de su vida hasta que llegue su tiempo de partir o hasta que tú regreses por nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y bueno, chicos, pues es todo por hoy. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero que Dios los bendiga y espero que esta enseñanza sea de edificación para su vida. Si Dios quiere, les hablo luego. Hasta pronto.